y te pedimos que quites toda distracción y toda preocupación, angustia, Señor, de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que tu presencia inunda este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, y que nada nos va a robar la bendición que tú nos traes hoy, en esta noche, a través de tu bendita y poderosa palabra. Y en esta noche también declaramos que somos buena tierra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver, Dios es hombre o es mujer. Entonces, como les estaba diciendo ahorita, pues en la actualidad, si hay algo fuerte que se está moviendo, es un espíritu de confusión. Y bien dice en 1 Timoteo 4, donde dice que en los últimos tiempos sí va a mover el espíritu de engaño. Entonces tenemos que estar alerta, muchachos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en guerra, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nosotros tenemos una lucha espiritual. ¿Listo? Entonces vamos a ver hoy. Y queremos, siguiente por favor. De pronto algunos recuerdan, para otros puede ser nuevo, la historia de la Torre de Babel, ¿no es cierto? Entonces está en Génesis capítulo 11. Vamos a ver qué dice. Dice Génesis 11: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. 2. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se sentaron. 3. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Siguiente. 7. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Siguiente. Bueno, aquí me salté, me quedó después el 4 y el 5, entonces vamos a leerlo. Eso, las personas dijeron: vamos a construir una torre. Ya que dice: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. ¿Hasta dónde querían ellos que llegaran esa torre? Hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. 5. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: todos forman un solo pueblo. ¿Cómo estaban ellos? ¿Unidos o desunidos? Dice que estaban unidos. Miren el poder que tiene la unidad. Y dice: y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo, dice Dios, esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Entonces, primero lo que veo ahí es, dice que todos estaban unidos, que todos hablaban un mismo idioma, aunque no hablaban en el mismo idioma con Dios, pero hablaban un mismo idioma. Dice que todos unidos, dijo: vamos a construir una torre. ¿Para qué? Dice: para hacernos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. En el mundo es que todos están hablando un mismo idioma. ¿Cuál es ese mismo idioma que se está hablando en el mundo? Se ponen a la moda. Está de moda el homosexualismo, entonces todos corramos a esa moda. Está de moda el lesbianismo, ¿cierto? Y está de moda el lacerarse el cuerpo. Lacerémonos el cuerpo porque hay depresión, porque hay ansiedad, y todo eso se vuelve de moda. Nuestros amigos consumen drogas, entonces todos a consumir drogas. Y entonces todos empiezan a hablar como ese mismo idioma. Y entonces se va convirtiendo en esa moda y todos hablan en su mismo idioma. Y todos quieren hablar ese mismo idioma, porque el otro lo hace, yo lo hago, y así vemos cómo se están moviendo tantas cosas en el mundo, ¿no es cierto? Luego dice, entonces muchos quieren hacer lo mismo, hablar de la misma forma, vestirse de la misma forma, y todos quieren parecerse a todos. Esta historia de la Torre de Babel. ¿Y qué significa Babel?
Babel precisamente significa confusión. Pero ¿quiénes decidieron construir esta torre? La construcción de la torre de Babel fue un plan de Dios. ¿Fue que nació del corazón de Dios? ¿De quién nació este plan? Diga, del pueblo, de los hombres. Ellos fueron los que planearon construir, ellos fueron los que dijeron, estaban unánimes, unidos, hablando un mismo idioma y dijeron, vamos a construir esta torre para hacernos famosos. Y cuando hablan de hacernos famosos, ¿qué estaban buscando? El reconocimiento de ellos. Porque si logramos construir esta torre, ellos dijeron, no, vamos a ser famosos en toda la tierra, todo el mundo nos va a reconocer que fuimos nosotros los que construimos esta torre y nos vamos a hacer famosos. Y como vamos y construimos la torre en este lugar, pues no vamos a poder ser dispersados para otros lugares. Tenemos que estar acá porque nosotros construimos en este lugar y somos famosos en este lugar, ¿no es cierto? Construyamos. Vamos al siguiente, por favor. La siguiente. Dice Proverbios 19, capítulo 19, versículo 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor, ¿qué? Prevalecerá. ¿Quién nos quiere decir esto? Mire, y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, la gente tiene muchas ideas, la gente tiene muchos planes, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. ¿Cuántos aquí muchas veces hemos planeado muchas cosas, pero no nos salen? Dios está diciendo en la palabra es, puedes hacer muchos planes, pero solamente la decisión y solamente el plan de Dios es el que va a prosperar, es el que va a prevalecer por encima de nuestros planes. Entonces, primer punto es, siempre van a prevalecer los planes de Dios por encima de cualquier plan humanista. El plan del mundo puede ser contaminar a la sociedad con sus ideologías de géneros, con muchas cosas que está hablando el mundo, pero siempre, aún por encima de los planes del mundo, por encima de los planes del enemigo, siempre van a prevalecer los planes de Dios. Y de hecho, antes de empezar, y muchos conocen de pronto mi testimonio, y antes de empezar a servirle al Señor, lo primero que el Señor hizo fue, yo estaba construyendo una vida según mis planes, según mis ideas, según mis fuerzas, según Julie Marian, pero el Señor dijo, en un momento me destruyó todos los planes y empezó a hacer absolutamente todo nuevo. No quedó pero absolutamente nada de lo que Julie Marian había empezado a construir. Lo único que me quedó fue la carrera. Eso nadie lo único. De resto, todo, absolutamente todo, Dios lo desbarató. Porque algo que Dios me enseñó y me dijo fue, Julie, tus pensamientos son unos, pero mis pensamientos, Isaías 55, son mucho más altos. Y Jeremías 29:11 dice la palabra de Dios, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice el Señor, y son planes para lo bueno y no para lo malo. Entonces, ¿quién es el único que conoce cuáles son esos pensamientos o planes buenos para nosotros? Dios. El mundo no los conoce, un influencer no los conoce. Nadie, solamente Dios conoce realmente cuáles son los planes que tiene con tu vida, Manuel, Yusef, hoy el joven que nos está acompañando, Sara, Valentina, la otra tocaya, ¿no es cierto? Todos, Dios solamente es el único que conoce los planes que tiene con cada uno de nosotros. Así que en el versículo 5 de Génesis capítulo 11, lo devuelve hace un momento, por favor. Dice, la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo.
Dice, Dios bajó a observar. Dios está viendo absolutamente todo lo que hacemos. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos en la calle, cuando nos quedamos solos o solas, Dios está viendo absolutamente todo lo que hablamos, Dios lo está escuchando. Todo lo que hacemos, Dios lo está viendo. Porque a veces creemos y hacemos las cosas como para que, bueno, menos mal no hay nadie por aquí en la iglesia, menos mal no está la líder. Y otra cosa, a mí me encanta la ingenuidad de ciertos pupilos que lo bloquean a uno en las redes sociales, lo bloquean a uno en los estados del WhatsApp, para que la líder no vaya a ver lo que yo ando publicando. Pero como siempre, nunca falta el pajarito que a uno le cuente, uno siempre se da cuenta lo que ellos andan publicando. Y como saben que lo que está publicando no es bueno, entonces, pero Dios, yo no lo puedo ver, pero Dios sí lo está viendo. Dios está viendo, escuchando absolutamente todo lo que nosotros estemos haciendo. Así que Dios me ve y Dios te ve. Y otro punto ahí es, siguiente, Jeffer. Listo. Bueno, en Génesis capítulo 11, en el versículo 7, el Señor Dios mismo, y es aquí a un punto que estamos hablando en el 7, dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma. Entonces aquí esta partecita, Dios es el que la está diciendo. Recordemos que ellos estaban unánimes, estaban trabajando juntos, pero estaban haciendo su voluntad. Y ese es otro punto también que quiero que miremos. Ellos estaban trabajando según sus fuerzas, según sus planes, como lo hablábamos ahorita, pero ellos estaban construyendo según su voluntad, más no la voluntad de Dios. Y dice entonces dice Dios, bajemos a confundir su idioma. Dios no estaba diciendo bajemos a confundir a las personas, sino su idioma. ¿Listo? Y que dice, de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejarán de construir la ciudad. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Y vemos aquí cuál era la actitud o cuáles eran las intenciones de estas personas de construir la Torre de Babel. Vemos el orgullo, vemos la arrogancia, vemos también el querer hacer la voluntad de ellos, mas nunca la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa actitud o de esas motivaciones en su corazón? Vino la confusión. Entonces, a veces hacer las cosas según nuestros planes, porque ahorita vemos también un espíritu de rebelión en esta historia, la rebeldía. Y eso lo vemos bastante hoy por hoy. Hoy los hijos son supremamente rebeldes hacia los padres. No hay respeto de los padres hacia los hijos, ni de los padres, ni de los hijos hacia los padres, ni cuando los alumnos están en sus colegios. Es la falta de respeto hacia los profesores, es esa falta de respeto hacia la sociedad, hacia las autoridades en todo lugar. Entonces, ¿qué es eso? Rebeldía. ¿Qué estaba haciendo este pueblo? También había rebeldía, porque querían ir en contra de la voluntad de Dios. Y miren que ellos dijeron, no vamos a construir simplemente una torre, sino que ellos dijeron, vamos a construir esa torre hasta el cielo. ¿Y quién habita en los cielos? Siguiente, porfa. Dice Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios es nuestro creador. Entonces, ¿por qué hasta el cielo? Miren que el hombre, la humanidad, nosotros, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, ahí es porque hay rebeldía en nuestro corazón, hay orgullo, hay arrogancia, cuando no queremos obedecer a la palabra de Dios. Cuando queremos hacer nuestros planes, yo voy, yo hago, yo compro, yo digo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo voy aquí, yo voy allá.
y no le estamos consultando a Dios y tomamos decisiones sin saber si es la voluntad de Dios, estoy yendo en contra de su voluntad y está prevaleciendo mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Por qué el hombre? Miren que el hombre, al querer construir esa torre hasta el cielo, quería ser igual a Dios o llegar a estar al mismo nivel de Dios. Y es lo que ha pasado desde el principio, ¿no es cierto? Desde que Lucifer era ese querubín hermoso y por querer ser igual a Dios fue destituido, fue sacado. Dios lo sacó y lo tiró de allá, ¿no es cierto? Lo mismo sucedió en el jardín del Edén con Eva y Adán. Ellos dijeron, ay, ¿cómo así? Si comemos el fruto de ese árbol, entonces vamos a ser igual de sabios a Dios, ¿sí? Porque la serpiente ya le había hablado a Eva. Entonces le sonó por ahí, uy, vamos a ser igual de sabios a Dios, vamos a poder ser igual a Dios. ¿Y qué sucedió? Terribles consecuencias que las estamos viviendo hasta el día de hoy. Entonces, hay consecuencias cuando usted y yo hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Hay consecuencias cuando con el orgullo, la arrogancia, la altivez, la rebeldía queremos ir en contra del diseño y del plan de Dios. Hay consecuencias. Y la construcción de la Torre de Babel, la consecuencia fue ¿qué? La confusión. Y si hoy vemos, hoy por hoy, lo que está sucediendo es que la sociedad queremos hacer nuestra voluntad, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos ir en contra de la voluntad de Dios. Nos gusta lo fácil, lo rápido, ¿no es cierto? Y vemos tanta confusión en nuestra sociedad. Jeffer nos regala el videito. Vamos a ver, acá hay un pedacito de un videito de Residente, creo que aquí casi todos lo conocemos, es un cantante de música rap. Y vamos a ver lo que sabemos, Sí. pero Y yo si yo prefiero que sea el género que sea, menos un chico. sí, a mí me preferiría. Siempre lo A ponen mí me como gu- un viejo, ¿verdad? Siempre ponen como Sí. un viejo con barba. Yo pienso que Dios puede ser de los dos. Y pienso que puede ser una rata también. ¿Por qué? Lo vi en South Park una vez y me pareció bien la idea. Como una rata gigante que hace magia. ¿Cuál es la canción que más te gusta de papá? Si es que te gusta una. Me sé una. Adelántalo y me un sé poquito otra, más. pero ninguna de las O está dos me antecito, gusta. Jeffer. La más Como en el triste que 15 existe algo. Era donde yo aparecía. La René. Como en el 15 con algo. Ajá. Ahí. Totalmente. Es un chico. ¿No sabes? Ahí. Ejemplo, tú tienes pene y puedes tener vagina. Si eres nene Devolvele un o tricito nena, más. Pero tú En puedes el tener 15. pene. Ahí le están preguntando al niño que si Dios tiene género y que si es hombre o que si es mujer. Eso. Tú dices los griegos y la mitología Sí, griega. sí, Ok. sí. ¿Y ahora qué pensamos? Que hay uno. ¿Qué? Dios. ¿Tú piensas que Dios tiene género? ¿Qué género? Género es. No. Género es, además de los órganos que tú tienes, Ajá, es cómo vale. tú te sientes. Si tiene sentimientos. No. También. Pero si tienes sentimientos. Pero, por ejemplo, tú tienes pene y puedes tener vagina, si eres nene o nena. Pero tú puedes tener pene y sentirte mujer y eso puede también definir tu género. ¿Entiendes? Más o menos, ¿no? Dice que según los Depende de cómo tú órganos. te sientas, ¿verdad? El género. Sí. Entonces te preguntamos si qué género es Dios.
Muchos dicen que es un chico, como no una mujer, pero también puede ser, es que no sabemos. ¿Y qué tú piensas, tú personalmente? Es un chico. ¿No sabes? Yo tampoco sé. Yo tampoco, no sabemos. Sí. Pero Y yo si yo prefiero que sea el género que sea, menos un chico. sí, a mí me preferiría... Siempre lo A ponen mí me como un gusta- viejo, ¿verdad? Siempre ponen como Sí. un viejo con barba. Yo pienso que Dios puede ser de los dos. Y pienso que puede ser una rata también. ¿Por qué? Lo vi en South Park una vez y me pareció bien la idea. Como una rata gigante que hace magia. ¿Cuál es la canción que más te gusta Listo. de papá? Si es que Entonces vean lo que le está diciendo al niño. Está diciendo que Dios puede ser hombre y puede ser mujer, pero que también Dios puede ser una rata. También puede ser una rata. Y dice también que si un hombre que nace con sus genitales y se quiere sentir mujer, está bien. Y que si una mujer también y se quiere sentir hombre, está bien. Sí, entonces es una cosa loca y complicada que hasta ni él sabía cómo explicarla. Entonces, y vemos que nuestra sociedad está tan confundida, pero ¿cuál ha sido la consecuencia para que haya tanta confusión en el mundo en este momento? Para que haya tanta confusión en nuestra sociedad. Es querer hacer nuestra voluntad. Es querer construir nuestra propia torre de Babel. Es querer construir nuestra propia vida. Es que yo hago con mi vida lo que yo quiera. Es que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Es que yo pienso como yo quiera. Él decía, es que tú te puedes sentir como tú te quieras sentir. Es sentir lo que yo quiera sentir. No, porque nuestra vida ni siquiera tiene que estar basada en emociones. Claro que sí las tenemos. Claro que sí, porque si no fuéramos robots. Pero ¿por qué ha venido tanta confusión? Es por hacer nuestra propia voluntad y que prevalezca nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Siguiente. Al inicio es ¿Dios es hombre o es mujer? Y miren lo que dice la palabra de Dios. Juan 4:24. Pues Dios es ¿qué? Espíritu, y está con E mayúscula. Siempre que vemos en la Biblia espíritu con la E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Dice, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿Dios qué es? Espíritu. No podemos decir que Dios es hombre, porque a veces también se cae de pronto en esta, es que Dios es padre, y como pues es un padre, pues es hombre, ¿no? Pues estaría nuestra lógica humana ahí. Pero no podríamos como encajonar a Dios en ser un hombre, porque Dios tiene que ser ese ser supremo, ese Dios todopoderoso, porque Él fue el que creó absolutamente todo. Tiene que haber alguien superior, alguien que esté por encima de nosotros. Porque o si no, si Dios fuera hombre, ¿cómo miraríamos a Dios? Somos igualitos, ¿no es cierto? A Dios y yo. Y a veces tendemos a mirarlo así. Es que Dios me ama, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, el consentido de Dios, la consentida de Dios. Y entonces, y a veces, y no, con Dios también hay que tener respeto. Por eso Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios no es el miedo, sino el respeto hacia Dios. El respeto a saber cómo le hablamos a Dios. Si hay algo que también, hablando ahorita lo de las autoridades, es que a veces somos bastante irrespetuosos para hablarle a las autoridades. Y así como le hablamos por allá afuera, así a veces también con ese irrespeto vamos y le hablamos a Dios. Y no, por eso Dios no es ni hombre ni es mujer, sino que Dios es espíritu, Dios es el principio, Dios es el fin, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el rey, por encima de Dios no va a haber nadie y tampoco va a ser nadie igual a Dios. Siguiente.
Gálatas 5:25, la palabra de Dios dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Por quién? De Dios, no por lo que nos dicen las redes sociales, no por lo que nos dice un influencer, no por lo que nos dice el mundo, sino que necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Siguiente. Dice la palabra de Dios: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Este punto es: el Espíritu de Dios me ayuda en mi debilidad. ¿Cuántos tenemos debilidades? Creo que todos tenemos debilidades. ¿Cuál es esa área donde somos débiles? ¿En nuestro carácter? ¿En dónde somos débiles? ¿En el área financiera? ¿En dónde estamos siendo débiles? Con la ira, con el enojo, con las palabras, en nuestra forma de hablar, en la forma de tratar a los demás. ¿En qué estamos siendo débiles? ¿Y quién nos puede ayudar? Solamente Dios nos puede ayudar. ¿Qué está haciendo el mundo por hoy también? ¿Y en quién buscan ayuda? En lo más fácil, porque no nos gusta nada que nos cueste. Vamos y pagamos, me hace falta paz, me hace falta tranquilidad, entonces vamos a la meditación, vamos al yoga, a la bruja, al brujo, y paguemos y caso resuelto. Eso es lo que pasa hoy en el mundo. Pero ¿qué nos está enseñando Dios hoy? Que en nuestra debilidad solamente el Espíritu de Dios nos puede ayudar. Siguiente. Se deja guiar. Si hay algo que cuesta hoy por hoy, es la sujeción, de someternos. Los hijos nos sometemos a los padres, ¿no es cierto? En el colegio, a los docentes, a los profesores. En el trabajo, a los jefes. En la iglesia, a los líderes o pastores. Entonces, todos los hijos de Dios nos dejamos guiar. Y si hoy por hoy, hablando del tema de la rebeldía, sí que difícil en estos tiempos el tema de la sujeción. Si hay algo que sobreabunda en estos tiempos es la rebeldía. Pero dice que un hijo de Dios se deja guiar. Entonces, un hijo de Dios somos sumisos y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Siguiente. Y miren lo que hizo Jesús en Filipenses capítulo 2. Aún Jesús ni siquiera consideró ser igual a Dios. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Como la de Cristo, como la de Jesús. Dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo, ¿a qué le pasa? Yo soy el Hijo de Dios, yo tengo un trono, yo soy el Rey. ¿Y qué le pasa? Que yo era a pasar semejante sufrimiento a esa cruz. Pero Él ni siquiera se consideró ser un igual a Dios. Y dice el 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos acá entonces también que Jesús no escatimó ni quiso ser igual a Dios, aún siendo el Rey, y no se consideró ser igual a Dios. En ese punto veía que Dios se rebajó a nuestra condición de humanidad. Él envió a su único Hijo, a Jesucristo, a morir por nosotros, ¿verdad? Pero Dios nunca va a permitir que nosotros nos consideremos ser igual a Dios o estar o creernos que podemos estar por encima de Él. Imagínense el amor tan grande que Dios nos tiene,
que prefirió Él mandar a su Hijo en forma de hombre y ponerse a nuestro mismo nivel. Y así por eso Dios entiende nuestra humanidad, por eso Dios entiende nuestra debilidad, por eso Dios sabe lo que nos cuesta y con lo que luchamos, y Dios lo sabe y lo conoce. Siguiente. Entonces, y para terminar, dice Romanos 7, 25. Dice, gracias a Dios, dice el apóstol Pablo. La respuesta está ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿en quién están nuestras respuestas? Están en Jesucristo. ¿Cuál es la clave? Acercarnos a Dios. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, necesitamos acercarnos a Dios. La respuesta o la verdad, como dice la palabra de Dios, Jesucristo es la verdad, es el único camino, es la verdad y es la vida. Entonces, ¿en quién vamos a encontrar esa respuesta? En Jesucristo. ¿Quién conoce esos planes para nosotros o ese propósito? Solamente en Dios, solamente Dios, en Dios vamos a encontrar realmente para qué fuimos creados, cuál es ese verdadero propósito. El mundo no nos va a saber guiar porque un ciego, como dice la palabra de Dios, un ciego no puede guiar a otro ciego. Imagínense lo que es un influencer de estos, que el mundo tan reconocido y que tiene tantos seguidores que no saben ni dónde está parado. ¿Cómo pueden atreverse a decir que Dios es hombre y que es mujer? Dios es espíritu y solamente los hijos de Dios nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Pero necesitamos también tener la actitud correcta, una actitud de humildad para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y dejar de hacer nuestra voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces, porque a mí me ha pasado, muchas veces creemos que porque somos cristianos, porque vamos a una iglesia, porque oramos, ayunamos y le servimos a Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero muchas veces no es así. Y a veces sucede que hay rebeldía en nuestro corazón y queremos imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Y esa rebeldía trae consecuencias. Como vea yo a Dios, me veo a mí mismo y así mismo voy a ver a los demás. ¿Cómo estamos viendo a Dios? ¿Realmente lo vemos con ese respeto, con esa reverencia, sabiendo también que es nuestro Padre, que nos cuida, que nos ama, pero también lo vemos como ese Dios todopoderoso, pero tampoco que es un Dios que esté tan lejano, sino que puedo estar cerca de Dios? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Jeffer, ¿me ayudas con la instrumental de A ti me rindo? Gracias. En esa alabanza ahorita cantaban que